Maestrandos, maestrandas, es un verdadero gusto estar con ustedes en una clase más de nuestro curso de Derecho Penal 1. Pues les doy la bienvenida en nuestra clase número 11, pero quiero empezar, maestrandos, dando pues un saludo cordial pues a las madres de cada uno de ustedes, a las maestrandas también, que ya son madres, pues en este día tan especial que coincide con un día 10 de mayo del año 2025, y por lo cual pues es un día para poder agasajar a las personas que tanto amamos, y para quienes pues ya no tienen esa bendición, pues esa plegaria al cielo por las madrecitas también que ya no nos acompañan. Así que siéntanse a gusto en su día, esperemos que sea una clase interesante para ustedes. Trato de que las mismas pues sean de esa manera, y hoy tenemos un tema sumamente importante, que es la participación en el delito. Otro tema importante también es la pluralidad de los delitos, y otro tema, o sea, un tercer tema, que son las penas. Entonces, vamos a tener el gusto de compartir con ustedes esta información, y luego, si tienen alguna duda, algún aporte, pues me lo hagan ver, por favor. En ese entendido, entonces, empezamos, y tenemos un objetivo fundamental el día de hoy, que es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala domine adecuadamente la participación en el delito, la pluralidad de los delitos y las penas en el procedimiento penal en Guatemala. Entonces, como ya lo hemos adelantado, vamos a ver tres temas fundamentales. Cuando hablamos de participación en el delito, necesariamente tenemos que irnos a nuestro Código Penal, maestrandos y maestrandas. Y quiero que ustedes se ubiquen en su artículo 35 de su Código Penal. Pero cuando hablamos de participación en el delito y de esas personas responsables en la participación, es porque no siempre vamos a tener a la vista a las personas que cometen directamente un hecho criminal. Sucede en muchos casos que tras esas personas que directamente cometen esos hechos ilícitos se encuentran otro tipo de responsables. Esto quiere decir que la investigación del Ministerio Público en un proceso penal no solo se tiene que persona visiblemente que ha cometido el delito, sino establecer también si existen otros coparticipantes o colaboradores dentro de ese ilícito penal. Esto quiere decir entonces que su artículo 35 de su Código Penal ya nos indica quiénes son responsables del delito y quiénes son responsables según el Código Penal. Penalmente, los responsables del delito son, en primer lugar, los autores, ¿verdad? Los autores. Y los autores son aquellas personas que dominan finalmente la realización del delito. Es decir, quien decide en líneas generales el sí y el cómo de su realización. Esto quiere decir entonces que los autores tienen el dominio del hecho que se está realizando. Esto quiere decir que ellos podrían, en todo caso, desistir de hacerlo o bien realizarlo. Y cuando hablamos del dominio del hecho, es porque en doctrina el dominio del hecho se le refiere a la persona que tiene ese control del hecho. Entonces, ustedes en algunos autores van a encontrar es que el autor del delito es el que tiene el dominio del hecho. Y lo que nos está diciendo, en todo caso, algún autor que mencione esto, es que es la persona que tiene el control de cómo se va a realizar el delito y en qué momento se va a realizar el delito. Y también tenemos, por otro lado, los cómplices. Entonces, ya tenemos autores y ahora ya tenemos cómplices. ¿Y quiénes son los cómplices? Es una forma de participación en el delito y consiste principalmente en prestar ayuda o cooperar en la realización del delito. Bueno, entonces ahora, si ustedes se dan cuenta,
Los autores, entonces, no son los únicos responsables en el delito. También tenemos cómplices. Y hay diferentes tipos de autores y hay diferentes tipos de cómplices. Y les pongo un ejemplo para que vayamos entendiendo este aspecto. En un hecho, esto es un hecho real, sucede, pues lastimosamente a diario en Guatemala, los famosos asesinos a sueldo, o sea, los sicarios, ¿verdad? Estas personas son contratadas normalmente por cierta cantidad, sea mínima o sea alta la cantidad, pero lo que se busca es que sean contratados para realizar un delito. Pensemos un asesinato. La persona que es contratada, que sería el sicario, en este caso, se le contrata para cegarle la vida a una persona. Él, en todo caso, tendría la participación de autor. ¿Por qué? Porque él tiene el dominio de ese hecho. Él puede decir sí y puede decir cómo se va a realizar. Pero ¿qué pasaría con la persona que lo contrató a él? Alguien podría decir, bueno, él nunca va a ejecutar el delito, nunca se va a manchar las manos, como dicen coloquialmente las personas. Sí, pero ¿qué pasaría con esta persona? ¿Sería responsable o no sería responsable? Y en todo caso, ¿sería un autor o sería cómplice? Bueno, pues aquí contestamos de una vez la pregunta. Como sería la persona que ha decidido cegarle la vida a otra, pero contrata a una persona para que ejecute ese delito, entonces aquí tendría también una autoría, o sea, también sería autor directo del delito. Es lo que le llamamos autor intelectual, ¿verdad? O sea, al que lo planeó, al que lo ideó. Y autor material al que ejecutó el delito. Entonces, el autor material sería el sicario y el autor intelectual sería quien lo contrató. Ah, bueno, entonces pensemos, viene el sicario, cumple con el objetivo, le cega la vida a una persona y resulta que es perseguido por Policía Nacional Civil. Pero en este caso ya está todo previsto de que de ser perseguido por Policía Nacional Civil va a haber otra persona que lo va a ayudar después de realizar el delito. En este caso le va a prestar su parqueo para que él ahí se esconda. Bueno, entonces ya hay una tercera persona que ya ha dicho, bueno, entonces voy a prestar mi parqueo, ingresas ahí, ahí te escondes hasta que esto pase. Bueno, entonces esta tercera persona, ¿qué sería? ¿Sería un autor o sería un cómplice? En este caso, entonces, esta tercera persona, que no fue la que ideó el delito, esta tercera persona que no fue la que ejecutó el delito, entonces tiene una característica de ayuda o de cooperación con la persona que materialmente sí realizó el delito. Entonces, sería en este ejemplo cómplice, ¿verdad? Esta tercera persona. Y esto, pues necesito que quede claro, maestrandos, con esta explicación que considero sencilla, pero sí ejemplifica claramente cómo podemos considerar autores y a quienes podemos considerar cómplices. Por supuesto, ya vamos a ver qué dice la ley al respecto. Ahora, un dato importante que ustedes tienen que anotar, que el mismo artículo 35 lo establece, de las faltas solo serán responsables los autores. Se recordarán ustedes que las faltas es el libro tercero de su Código Penal. Son delitos también, pero son delitos de bagatela jurídica. Eso quiere decir, la bagatela no es que sean insignificantes, no quiere decir que no se les dé importancia. Lo que quiere decir los autores que denominan a las faltas como de bagatela jurídica es que no tienen una trascendencia social. Entonces, esas faltas sí deben de dárseles una respuesta por parte del Estado a las personas que denuncian ser víctimas de faltas, pero en este tipo de procesos, que son faltas, y por medio de su procedimiento para enjuiciar faltas, solo pueden ser responsables los autores. Aquí en las faltas no existen los cómplices, por esa naturaleza de bagatela jurídica. Entonces, ojo con eso, porque
en algún momento pueden ustedes escuchar de un procedimiento especial de faltas o se está juzgando una falta y se podría decir, ah, no, es que en la comisión de esa falta, pues hubieron personas que ayudaron a esta persona a realizar esa falta y por lo tanto, pues podrían ser cómplices. Pues los cómplices en las faltas, el Código Penal es claro en que no se dan. Ojo con eso, maestrandos. Bueno, entonces el artículo 36 del Código Penal ya nos detalla a quienes considera autores y veamos uno por uno. Artículo 36, por favor, de su Código Penal. Número 1, quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. O sea, son los que ejecutan la acción, ¿verdad? El numeral primero. En nuestro ejemplo anterior, ¿quién sería entonces acá? Sería la persona que fue contratada, o sea, el sicario, quien ejecutó esos actos propios del delito. Número 2, quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Ojo con esto, aquí ya se menciona quienes fuercen. O sea, ¿qué es forzar? Es obligar, ¿verdad? Es obligar. Y esto sucede en muchos casos y se dan las pandillas juveniles, las famosas maras, que para poder ser parte dentro de esas estructuras, uno de los requisitos en muchos casos es que deben de salir y eliminar a ciertos contrincantes o adversarios, según sea la pandilla. Cuando acá se les indica, bueno, si quieres ser parte de acá, pues tienes que darle muerte a estas personas. Entonces aquí se está induciendo, pero también dentro de las bandas también son obligados ciertas personas a cegarles la vida, porque si no, los eliminan a ellos mismos. Entonces, forzar e inducir a otro a cometer un delito vendría a ser un autor también la persona que está forzando y que está induciendo a realizar el delito. Y esto, por supuesto, que el Código Penal lo contempla como un autor también del delito. O sea, no podría decir, mire, yo no cometí el delito, pero si lo forzó a hacerlo, pues por supuesto que es parte o es un autor dentro del mismo. Número 3, quienes cooperen a la realización del delito, ya sea dice, en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiere podido cometer. Bueno, entonces recordemos que hay diferentes participaciones y les comparto un hecho que sucedió precisamente hace algunos meses en el municipio de San Lorenzo del departamento de San Marcos. Un grupo criminal compuesto por 4 personas, pues ellos eh, idearon, planificaron, prepararon todo para poder llegar a una caja de, ellos le denominan caja BI, pero lógicamente ahí se puede depositar, se puede retirar ciertas cantidades de dinero. Lo que quiero darles a entender de este caso, o que quiero que extraigamos de este caso, es que ahí, dentro de esa estructura, cada una de estas personas tenía una participación. Uno que manejaba, otro que vigilaba, otro que tenía las armas y otro que en este caso es el que iba a cerrar la persiana al momento que ingresaban a esta caja. Entonces, cuando hablamos de autores en este numeral tercero, nos da varias características. Dice, ya sea en su preparación. Bueno, entonces los 4 estuvieron preparando cómo se iba a realizar el hecho criminal. En su ejecución, los 4 estuvieron en su ejecución, solo que con papeles distintos o roles distintos. Y en este caso, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. En este caso, entonces, llevaban armas. Las armas fueron fundamentales para poder
perpetrar este ilícito, porque lógicamente, si una persona está siendo amenazada de cegarles la vida, si no entrega cierta cantidad de dinero, el arma constituye un elemento fundamental para obligar a otro a entregar ese dinero, ¿verdad? Es una amenaza, es una agresión ilegítima en contra de la otra, que por supuesto, sin ese acto, no se hubiese podido cometer, ¿verdad? Esa intimidación. Entonces, ojo con esas características. Número 4, quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en el momento de su consumación. ¿Qué pasó con el piloto de ese caso que les puse? El piloto, les comento, él no se bajó, él no ingresó a esa caja, él no se bajó a rondear o a hacer rondas de vigilancia. Lo que hizo, o su trabajo en este caso, era estar frente a esta caja, esperando que estas personas salieran y conducir el vehículo. Pero alguien podría decir, bueno, él solo condujo. Sí, lo condujo, pero él se concertó con las otras personas que ese iba a hacer su rol, que él iba a manejar el vehículo y por lo tanto iba a garantizar la huida de estas personas. Entonces, también tiene un papel que en este caso lo cataloga como autor, porque no solo se concertó, o sea, se reunió con estas personas, lo idearon, sino también estuvo presente en la consumación de ese delito. Entonces, si ustedes ven, el artículo 36 prácticamente nos menciona a todos los que se puede considerar autores, autores materiales, autores intelectuales, a personas que fuerzan, a personas que inducen, a personas que cooperan, a personas que preparan el delito, a personas que ejecutan el delito, a personas que brindan un acto sin el cual no se hubiese podido cometer, y sobre todo aquellas personas que se concertan con otros y están presentes en la consumación del delito, aunque no participen directamente en esos actos de ejecución, como lo era el piloto que les puse de ejemplo. Bueno, maestranos, en el tema de autores pregunto, ¿tienen alguna duda, por favor, para poder analizar ahora los cómplices? Correcto, entiendo que está claro. En este caso, entonces, vamos a continuar ahora con los cómplices. Los cómplices están en su artículo 37 y se enumeran claramente quiénes son considerados cómplices del delito. Número 1, quienes animaren o alentaren a otro a su realización de cometer el delito. Número 2, quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. Lo que les ponía en el ejemplo primero de esta clase. ¿Qué pasó con aquella persona que dijo, bueno, proporciono mi parqueo, mi garage, para que ahí ingrese la motocicleta, ahí pueda estar escondida esta persona? O sea, hizo un acto de cooperación, hizo un acto de ayuda. También sucede cuando se han robado ciertos vehículos. Fíjense que hubo una persona que en este caso colaboró como cómplice o tenía la figura de cómplice, porque al momento de que se robaban los vehículos, pues él tenía un taller mecánico. ¿Y qué es lo que pasaba? Que él, a cambio de una cantidad económica, les permitía tener en ese taller de 1 a 2 días vehículos que él sabía que eran robados. Entonces él, al momento de que se allanó ese taller, pues encontraron 2 vehículos que habían tenido reporte de robo y manifestó el dueño del taller, mire, yo no sabía que era un vehículo robado, a mí me lo trajeron 2 personas que yo les iba a hacer algunas reparaciones, o sea que él quiso justificar de forma, digamos, lícita por qué estaban ahí los vehículos. Pero cuando se realiza la investigación, se puede establecer con llamadas telefónicas que él recibió, en donde hacen ese tipo como de negocio
y él sí sabía que los vehículos eran robados. Él nunca participó en el robo, por supuesto, pero sí cooperó, sí suministró de alguna manera, pues, un espacio para que esos vehículos estuvieran ahí a sabiendas que, en este caso, habían sido robados. Entonces, fue también tratado como, en este caso, cómplice del delito, por lo tanto, fue debidamente enjuiciado, ¿verdad? Número 3, quienes proporcionen informes o suministren medios adecuados para realizar el delito. Informes, cuando hemos tenido casos que proporcionen informes, lo que pasa con los receptores de algunos bancos, que ellos tienen mucha información o tienen acceso a diferentes tipos de cuentas de personas. Y existió un caso en concreto donde una persona que trabajaba para un banco imprimió pues una constancia que indicaba la cantidad de dinero que tenía una persona en el banco. Y fue así que este grupo criminal pues pudo tener acceso a esas cantidades de información de qué cantidades de dinero, y ahora pues requerirle mediante una extorsión, pues en este caso que pudiese depositar esa cantidad de dinero, y ellos le hablaban, le mencionaban que ya sabían que cierta cantidad tenían, cuál era el número de cuenta, cuál era el banco, pero esto fue como producto que un trabajador de determinado banco les había proporcionado esa información. Cuando hablamos suministren medios adecuados para realizar el delito, el ejemplo más práctico es lo que sucede en los casos también de extorsiones, cuando las personas ceden sus cuentas bancarias, y en este caso la cuenta bancaria lo que va a servir es para que las personas que están siendo extorsionadas pues se depositen a esas cuentas bancarias las cantidades de dinero. Entonces, si una persona suministra una cuenta bancaria para que se pueda depositar ahí dinero producto de la extorsión, lo que está proporcionando es un medio idóneo, un medio adecuado para que el delito se realice. Entonces, es por ello que muchas personas son ligadas a proceso penal por prestar sus cuentas bancarias, por suministrar esos medios, y en este caso, si se logra acreditar que su participación fue únicamente el proporcionar un medio, o sea, una cuenta bancaria, van a ser tratados como cómplices del delito de extorsión. Ahora, si se acredita que no solo proporcionaron ese medio idóneo que es su cuenta, sino también actuaron directamente para realizar ese delito, pues podrían ser tratados o tratadas como autores del delito. Pero lo que quiero extraer de este ejemplo es esta cuenta bancaria que se constituye en un medio idóneo para poder extorsionar o lograr obtener el dinero producto de una extorsión. Alguien me está levantando la mano, permítanme un momento. Maestrando Marlon Martínez, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Y en el caso de que esta persona suministre la cuenta y no supiera que es para un acto ilícito, ¿cómo encuadraría su participación? Bueno, aquí lo que tendríamos entonces es una ausencia de acción, ¿verdad? Una ausencia de acción porque en este caso la persona sí está prestando su cuenta bancaria, pero en ningún momento lo está haciendo consciente que es para un tema de extorsión. Entonces aquí se tendría que acreditar ese extremo para que esta persona no sea responsable penalmente de ese tipo penal. Existe y se da a diario. Les comparto que normalmente las personas extorsionistas se aprovechan de la vulnerabilidad de varias personas, principalmente la vulnerabilidad económica, en la cual pues buscan en un porcentaje muy alto a damas, y precisamente vean, hoy es el Día de la Madre, pero este tipo de estructuras buscan a madres precisamente que tengan una alta necesidad económica, y en muchos casos no les indican de dónde viene ese dinero, sino les dicen, mire, cree usted una cuenta
la pone a su nombre, usted solo me la tiene que prestar y ahí le van a depositar el dinero. Cuando lo depositen, lo trae y usted se va a ganar por cada depósito determinada cantidad de dinero. Pensemos 100 quetzales, 200 quetzales. Entonces, muchas de estas madres, pues, les depositan el dinero, van a traer el dinero, se lo entregan a estas personas y ellos se quedan con una pequeña cantidad. En este caso, muchas no saben que es producto de la extorsión, sino es hasta que son aprendidas y se dan cuenta que se utilizó su cuenta bancaria para ello. Pero también muchas personas también tienen conocimiento que es producto de extorsión y continúan prestando sus cuentas bancarias. Entonces, son los dos lados de la moneda, pero para responder concretamente su pregunta, maestrando Marlon, en este caso, si la persona no tiene conocimiento de ello, por lo tanto, no actuó con un dolo directo, no está consciente de ello. Y recordémonos que solo prestar la cuenta bancaria, pues no es un acto ilícito, es un acto irresponsable, por supuesto, porque la cuenta bancaria es personal, eso no se presta, al igual que muchas otras cosas. Pero basados en esa necesidad de algunas personas es que se aprovechan. Entonces, la defensa aquí, o muchos abogados defensores, lo que tornan su defensa es en manifestar ello, pero también se tiene que acreditar. Precisamente el día de ayer les comparto que conocí un caso por extorsión, precisamente una madre de 19 años, una tía materna, le prestó su cuenta bancaria para que ahí le depositaran determinadas cantidades de dinero. Resulta que ella era madre soltera porque su esposo falleció y en este caso, pues ella tenía mucha necesidad económica. Ella nos comenta, nos relata cuando declaró de que ella nunca supo que su cuenta bancaria era usada para extorsión, sino hasta que fue detenida. Pero cuando ella declara, ella menciona quién es la persona que en este caso le prestaba la cuenta bancaria, la identifica claramente y indica en dónde vive, en dónde se encuentra, indica que tiene ella alguna documentación de su documento personal de identificación, hasta incluso dice ella tal día, ella se fue conmigo a abrir la cuenta, ahí están las cámaras de videovigilancia donde ustedes pueden ver que ella fue conmigo. Asimismo, ese día, quien proporcionó su número de teléfono en el banco fue precisamente esta tía. O sea, no, ni siquiera se quedó el número de teléfono de la persona que la abrió, sino fue esta tía. El correo electrónico también fue de esta tía dentro de esta cuenta bancaria ajena. Y entonces existe mucha información que se puede investigar y de hecho se ordenó que se investigara. ¿Por qué? Porque de ser cierto lo que manifestó la persona que está detenida, pues ya existirían elementos de investigación objetivos para poder establecer que no tiene ninguna responsabilidad en el ilícito penal, que es de extorsión. Ahora, si la investigación refleja que ella también está mintiendo, pues definitivamente va a ser responsable. Pero les comparto esto para que ustedes pues comprendan y entiendan cómo esto se lleva a cabo día tras día. Muchísimas Correcto. gracias, doctor. Sí, para servirle, maestrando Marlon. Número 4, quienes sirvieren de enlace o actuaren, dice el Código Penal, como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia de estos en el delito. O sea que aquí ya tenemos intermediarios, personas que intermedian entre los que hacen el delito y, en este caso, entre los que están siendo víctimas del delito. Ejemplo, que tuvimos un caso de secuestro que se conoció en algún momento. Resulta que vienen las personas agraviadas, denuncian el hecho, era el caso de una dama que fue secuestrada. Y en este caso lo que quiero extraer es que cuando estaban haciendo la negociación entre las personas secuestradoras y en este caso las personas víctimas, existía una persona, en este caso, a quien se le iba a entregar el dinero. Esta persona no sabía, el intermediario no sabía en dónde se encontraba
la persona privada de su libertad. Es más, no conocía quiénes eran sus secuestradores, pero esta persona intermediaria sí, lo que él hacía era captar el dinero, quedarse con el dinero, y ya teniéndolo, llamaba, ¿verdad? Llamaba a otra y decía, ya tengo el dinero. Entonces, llegaban a traer el dinero y se iban. Y ese era el papel de esta persona, a cambio de cierta cantidad también de dinero, por supuesto. En este caso, pues se pudo acreditar dentro de ese proceso penal varias características de lo que les digo. En primer lugar, se acreditó que él no conocía quiénes eran los secuestradores. Se acreditó que él no conocía en dónde se encontraba la persona secuestrada. Se acreditó también que en este caso, con cámaras de videovigilancia, que él solo recibía y entregaba el dinero. Entonces, su defensa, pues la verdad que acreditó muy bien estos aspectos y se basó en el artículo 37, numeral cuarto, para indicar que él era una persona intermediaria y no era un autor del delito. O sea que él, su función era específicamente esa, pero que desconocía lo demás, y al haberse acreditado dentro de ese proceso en específico, esta persona fue sancionada penalmente, se le dictó una sentencia, pero en calidad de cómplice. ¿Y qué sucede con esos maestrandos? Que la pena para un cómplice es inferior a la pena de un autor. O sea, esa es la diferencia. Los dos son responsables, sí, pero la pena sí es inferior. Y la ley establece que se reducirá una tercera parte de la pena para los cómplices. Esto quiere decir, si la pena se impone en 9 años, se va a reducir a 6 años, ¿verdad? Para el cómplice. Para el autor, 9. Si la pena fueran 30 años, por ejemplo, se reduce una tercera parte, serían 20 años para el cómplice, 30 para el autor. ¿Correcto? Esto para que lo entendamos, porque es necesario en muchos casos establecer si es autor o es cómplice, pero es por la responsabilidad penal y sobre todo por la sanción que se espera o deviene después de estar acreditado esto en un proceso penal. Bueno, estamos entonces con los cómplices. Pregunto, ¿tienen alguna duda en respecto a los cómplices ahora? Estamos bien, entonces continuamos. En este caso, entonces vamos a pasar a nuestro segundo título del día de hoy, tomando en consideración que ya platicamos de los autores y de los cómplices. Ya sabemos que dentro de un hecho criminal puede haber participación de diferentes tipos de personas, cada una tiene un rol y dependiendo de ese papel, de ese rol que juegan dentro de la consumación de actos ilícitos, van a ser considerados autores, van a ser considerados cómplices. También hemos visto que se puede extender esa responsabilidad penal a otras personas dependiendo cuál fue esa participación dentro del mismo. Bueno, ahora tenemos lo que se le denomina la pluralidad de delitos. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a aquella comisión de diferentes actos o hechos en un solo evento o en un solo ilícito criminal. Pensemos a aquella persona que secuestra, que viola y asesina a las víctimas. Estaríamos hablando de 3 delitos distintos, porque no es lo mismo secuestrar, no es lo mismo que se le viole a la víctima y no es lo mismo que se le asesine. Aquí tenemos 3 ilícitos penales diferentes que se realizaron en un solo evento o en este caso por una sola persona o varias personas, pero se cometieron varios actos ilícitos en un momento. Según la doctrina, el concurso de delitos se refiere a la unidad y a la pluralidad de conductas. Si en un mismo hecho puede haber varios tipos penales o si varios tipos penales deben ser juzgados y resueltos en una misma sentencia, o si la misma conducta fue repetida afectando a un mismo bien jurídico cuyo titular puede ser una o varias personas. Entonces, a esto le conocemos nosotros como pluralidad de delitos.
lo que nos permite entonces ahora analizar qué tiene establecido nuestro Código Penal en relación a este tema. En primer lugar es el concurso real. El artículo 69 de su Código Penal establece, entre ellos, el concurso de delitos y el primero, el concurso real. Y establece el artículo 69, al responsable de 2 o más delitos se le impondrán, ¿qué dice este artículo? Todas las penas correspondientes a las infracciones que hayan cometido a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la pena de mayor duración. Si todas tuvieran igual duración, no podrá exceder del triple de la pena. Entonces, ¿qué quiero extraer de esto, maestrandos? Quiero extraer que pueden existir personas que cometan 2 o más delitos en un solo hecho, como el ejemplo que les decía, la persona que secuestra, viola y asesina a su víctima. Entonces aquí estaría cometiendo más de un delito. Por lo tanto, ¿qué establece el Código Penal en relación al concurso real? Que aquel que comete 2 o más delitos se le impondrán, ¿qué cosa? Todas las penas de los delitos y deberá de cumplirlas unas sucesivamente de las otras. Ahora bien, en esta diapositiva ustedes pueden apreciar un aspecto importante que nos refleja el artículo 69. Los máximos de las penas, porque si tenemos varios delitos, por supuesto que si estamos hablando de violación, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de asesinato, las penas van a ser sumamente amplias. Y han escuchado ustedes en algún momento que se imponen penas de 500, de 600, de 200, de 150 años. Y uno dice, ¿cómo es posible que les impongan esas penas si de todos modos, según la calidad de vida del guatemalteco, más o menos está entre 60 y 70 años el pronóstico de vida? Entonces, ¿por qué se da esto, maestrandos? Porque de acuerdo a su artículo 69, ¿qué dice? Se le impondrán todas las penas. Esto quiere decir que se le imponen todas las penas que ahí indica, según sea el delito, pero ahora ese mismo artículo nos dice lo siguiente: este máximo, sin embargo, en ningún caso, ojo, aquí se cierra la brecha, no hay ningún caso que pueda excederse de estos parámetros. Número 1, de 50 años de prisión. Número 2, de 200,000 quetzales de multa. Esto quiere decir entonces, maestrandos, que si se les puso 500, 400, 650 años de prisión en su conjunto a una persona, ahora sabemos, de acuerdo al artículo que estamos en este caso analizando, que aunque se fije en esa sanción, nunca puede exceder de 50 años. Esto quiere decir que una persona solo puede cumplir hasta un máximo de 50 años de prisión. Así se le hayan impuesto todas las penas habidas y por haber, pero el mismo Código Penal reduce a su máximo en estos aspectos. ¿Correcto? ¿Estamos claros con él? Vamos a ver, nos están solicitando en este caso la palabra, por favor, maestranda Indira Prado, por favor. Gracias, licenciado. Buenos días. Sí, me surgió una duda entre la pluralidad de los delitos y los concursos de delito, porque yo he escuchado es que es un concurso de delitos en algunas ocasiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que eso es lo que no me queda muy claro. O si existe esta terminología, ¿a qué se refiere? Correcto. Cuando hablamos de pluralidad de delitos o de concurso de delitos, estamos hablando de términos que son sinónimos. Nos estamos refiriendo a lo mismo. O sea, cuando hablamos de concurso de delitos es porque existe más de un delito en una sola acción. Entonces hay varios hechos y a esos varios hechos se le denomina concurso de delitos o se le denomina pluralidad de delitos, o sea, de varios. Pluri es de varios, ¿verdad? Entonces estamos hablando del mismo tema, o sea, son sinónimos. Ah, ya.
Gracias, que sí me había quedado un poquito porque sí he escuchado el tema de concursos de delitos y que han sido delitos en concurso, entonces dije yo, bueno, y la pluralidad entonces, pero si son sinónimos ya me quedó claro, muy amable. Correcto, sí. Y ahora pues va a depender, ahora es lo que voy a explicar a continuación, ahora va a depender de qué tipos de delitos se cometieron para establecer si se va a hacer un concurso real, como el que estoy explicando. Permítanme, voy a posicionarme en la diapositiva, para establecer si es un concurso real del artículo 69, si es un concurso ideal del artículo 70, o en este caso es un concurso pero de delito continuado en el artículo 71. Y voy a explicar pues cada uno de ellos para que nos quede claro. Entonces, ya solo dependiendo de qué tipo penal, vamos a encauzarlos en el tipo de concurso que sea el adecuado para juzgar esos tipos penales. Cuando hablamos de concurso real, que es el que estamos analizando en el artículo 69, aquí nos indica dentro de sus características este artículo 69 que se van a imponer todas las penas correspondientes a los hechos o infracciones que se hayan realizado. Pero, ojo con esto que les explico en este momento, maestrandos. Se va a utilizar el concurso real en un proceso penal cuando los delitos sean cometidos en contra de los bienes jurídicos. Recordarán ustedes que los bienes jurídicos son aquellos valores de las personas, pero bienes jurídicos de tipo personalísimo. Entonces, ojo con eso. Pónganle ustedes en su artículo 69, para bienes jurídicos tutelados de tipo personalísimo. Y ahora explico cuáles son esos bienes jurídicos de tipo personalísimo. Son aquellos bienes jurídicos, aquellos valores del ser humano que una vez afectados no pueden bajo ningún parámetro volver a su estado anterior desde el momento en que fue perpetrado o violentado. Me refiero, ejemplo, la vida. La vida es un bien jurídico tutelado de tipo personalísimo. ¿Por qué? Porque una vez afectada, no podemos por ningún motivo restablecerla, ¿verdad? No hay cantidad dineraria que pueda restablecerla. Entonces es considerado un bien jurídico de tipo personalísimo, la vida. La libertad e indemnidad sexual. ¿Qué sucede en los casos en donde niños, niñas o adolescentes o damas o varones son violados o violadas? ¿Qué sucede? Que ese bien jurídico, esa indemnidad sexual, esa libertad sexual se ha violentado y ya no podríamos reconstruir ese valor que fue dañado al momento previo a que se violentara o se pusiera en riesgo. Ya no podemos, ya no se puede. Entonces, la indemnidad sexual o la libertad también sexual es un valor de tipo personalísimo. Esto quiere decir entonces, maestrandos, que aquellos delitos que en este caso se trate de violaciones a bienes jurídicos tutelados de tipo personalísimo, siempre vamos a utilizar el concurso real, ¿verdad? Este concurso, eso quiere decir, ejemplo, ya que ya conocemos cuáles son los bienes jurídicos tutelados de tipo personalísimo, aquí les pongo este ejemplo. Un sujeto agrede sexualmente a una dama y lo realiza en dos ocasiones. O sea que esta dama es violada en dos momentos distintos. Esto quiere decir que son dos delitos los que se cometieron en contra de esta dama, aunque sea el mismo, o sea, el mismo nombre, el mismo tipo penal. Esto quiere decir entonces que aquí tendríamos dos hechos distintos de violación. ¿Y qué nos dice el artículo 69? Nos dice que se impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones. Esto quiere decir entonces que, si tomamos este ejemplo, a esta persona
va a ser juzgada dentro de un proceso penal por el delito de violación en concurso real. Así quedaría. Vean cómo suena para que ustedes vayan entendiendo. Pensemos que hoy a una persona se le va a iniciar un juicio oral. Ahorita no se me vayan a, ¿cómo les dijera? Lo que no les quite el sueño por lo que voy a mencionar de un juicio oral o de un debate, porque en su curso de Derecho Procesal Penal lo vamos a analizar perfectamente. Pero pensemos que hoy se va a llevar a cabo un debate y ustedes escuchan, bueno, se va a llevar a cabo el debate en contra del señor XXX por el delito de violación en concurso real, en agravio de la dama YYY. Bueno, entonces ustedes ahora ya saben que si se está diciendo el delito de violación en concurso real, es porque existe más de un hecho, más de un delito. Y en este caso, entonces no solo sería el delito de violación, sino habría otro delito, o bien serían 2, 3 o más delitos de violación. Pensemos que en este ejemplo, esta persona no la agredió sexualmente 2 veces, sino fueron 4 veces. Entonces estaríamos hablando que fueron 4 hechos distintos de violación. Y por lo tanto, entonces, va a ser juzgado por el delito de violación en concurso real. Eso ya nos dice a nosotros entonces que hay más de un delito por el cual esta persona va a ser juzgada. ¿Correcto? Quiero preguntarles si se comprendió este aspecto, porque necesito que quede claro. Solo tengo duda, ¿eso no sería un delito continuado? En este caso, como la violación es de tipo personalísimo, entonces no podría ser en un delito continuado. Ya lo vamos a analizar porque el delito continuado tiene ciertas características y en este caso, por ser el ejemplo que les puse, que es la libertad, la indemnidad sexual a que se violentó frente a esta dama, que es un bien jurídico tutelado de tipo personalísimo, tiene que ser conocido en concurso real, ¿verdad? En concurso real. Ojo con eso porque por ahí ya van las diferencias del por qué no se aplica otro tipo de concurso para estos casos en específico. ¿Correcto? Okay, gracias. Y ya vamos a analizar el concurso ideal y el continuado para que ustedes vean las diferencias y ya ubiquen a cada uno del por qué se puede aplicar en unos delitos y por qué no se puede aplicar en otros delitos. Maestrando Carlos Danilo Obando, por favor, Muchas adelante. gracias. Fíjese que mi duda, aunque usted está explicando y muy buena explicación, felicitaciones, excelente clase. Fíjese que la duda que me da, por ejemplo, y vamos a entrar aquí con un poco de detalle, ¿verdad? Hay un marero que está ahí condenado como a 1000 años de prisión. Entonces, quiere decir de que él le están aplicando ahí varios delitos de diferentes casos, ¿verdad? Fueron diferentes personas, creo que son muertes, por eso es de que suma 50 más 50 más 50 hasta el infinito, digamos, hasta... Así se trata, ¿verdad? ¿De eso se trata o estoy equivocado? Sí, así es, maestrando. Que le suman todo, como la vida es un bien jurídico tutelado de tipo personalísimo, se le sumaron todos los hechos en los cuales le cegó la vida a otra persona. Pensemos que eran 10 personas, 10 por 5 nos da un total prácticamente de 500 años. Pero vemos, según el mismo artículo 69, que esa pena no puede ser mayor, en este caso, a 50 años como tal. Entonces, aunque se le pongan los 500, pero la pena va a ser, al final de cuentas, que deba de cumplir 50 años como máximo. Ah, perdón. Entonces, eso quiere decir de que él, aunque haya matado a 100 personas, por ejemplo, y cada uno le va a sumar 5000 años, él va a estar en la cárcel solo 50 años. ¿Eso quiere decir? Exactamente, es así. Ah, bueno, 50 de 9 meses y todo eso, o sea, y más la redención que puede haber, entonces es probable que dentro de unos 20 años ya lo miramos. Es que, perdón por decirlo, pero es que es un caso concreto que todos actuamos de diferente manera, pero yo lo miro muy... Cuando llevan ahí o han existido entrevistas o algo, lo veo demasiado tranquilo.
por decirle así, ¿verdad? Pero entonces, hoy sí me quedó clarísimo. Muchas gracias. Pero yo entiendo, perdón que me interrumpa, yo entiendo que precisamente le ponen esas penas y ese número para que no pueda venir y en cierto tiempo, a la mitad de la condena, poder pedir esa rebaja por buen comportamiento. Entiendo que esa es la razón por la que le ponen los 500, porque pudieran hacerlo legalmente hasta los 250 años, para que No, no pase lo que está diciendo el licenciado anteriormente. vean, no funciona tanto así, maestrando Edwin. En este caso se imponen todas las sanciones porque el artículo 69 del Código Penal así lo establece, se tienen que sumar todas y se tiene que cumplir una sucesiva de la otra. Pero el mismo artículo es claro en cuanto a que ya sumadas no nos puede dar determinados porcentajes ya de su cumplimiento. El Código Penal prácticamente indica que la pena máxima va a ser de 50 años. Entonces, si él solo va a cumplir 50 años, durante ese tiempo, él puede hacer uso de la redención de penas que establece no solo nuestro Código Penal, sino también la ley del régimen penitenciario. Y en este caso, si él cumple con esos requisitos y los acredita, podría en algún momento poder aspirar a una redención de penas, a una libertad por buena conducta, etcétera. Eso es algo que no se le puede negar a nadie, ¿verdad? Lo único que es parte del derecho penal de ejecución, que en algún momento vamos a ver y lo vamos a platicar y analizar cómo funciona el tema de esos beneficios penitenciarios, ¿verdad? Pero sí podría tener, el peor criminal podría tener derecho, en este caso, a ese tipo de beneficios si se cumple con los requisitos que la ley establece. O sea, no, eso no se puede descartar. Maestranda Gracias. Indira Prado, por favor. Gracias, Rick. Entonces, cuando estamos hablando de que es un bien tutelado, importantísimo es cuando entra en concurso real. Personalísimo, perdón, es en concurso real. Cuando Así no, es. en el concurso, ay, se me fue ahorita la palabra. Ya puede ser continuar, ¿verdad? O ideal. Continuado. Sí, pero O ideal. ya lo vamos a analizar. Ya lo vamos a analizar a continuación. Ok, gracias, doctor. Esa era la duda que tenía entre la diferencia entre continuado y el real. Y real. Muy Así amable. es. Ahí están las diferencias. Vamos a ir conociendo cada uno de ellos, pero maestrando Eddie Pérez, por favor, adelante. Buenas, maestro, muchas gracias por la información. A mí me surge realmente la duda de, por ejemplo, creo que el compañero que antecedió estaba hablando de uno de los mareros más conocidos, creo que es Smiley, creo que se llama, que yo tuve la oportunidad de verlo en un mismo ascensor un día que subí a la torre de tribunales. Y cómo, a pesar de que se siguen cometiendo delitos desde las cárceles, se le sigue imponiendo, en este caso, una pena adicional utilizando este tema de concurso real. ¿Qué sentido tiene de ponerle más años si solo va a cumplir 50, digo yo, y se siguen cometiendo delitos? Perdón por preguntarlo así. Correcto. Vaya maestrando. El tema es de que el sentido se cobra cuando usted puede ver casos distintos en los cuales pues no va a superar los 50 años. Pensemos una persona que hurtó bienes, pensemos que lo hizo varias veces y al momento de que se lleve a cabo un procedimiento, pensemos que hurtó bienes, violentó o violó a una persona, secuestró a otra persona, y cuando se unen las penas, las sanciones de estos delitos, usted al hacer su cálculo dice no superan los 50 años. Entonces tiene que cumplir todas esas penas, porque no superaron los 50 años. Ahora, el legislador también preveó y dijo, bueno,
vamos a sumar 10 muertes, por ejemplo, nos van a dar 500 años, es un absurdo que vamos a imponerle una sanción de 500 años, nadie pudiera vivir eso, ¿verdad? Entonces dice, bueno, entonces, si bien sumado nos va a dar una cantidad X, pero también lo es que el mismo legislador dijo, bueno, aunque se pase aunque llegue a esa cantidad, también lo es de que no se va a poder superar los 50 años. Esto también en atención a ciertos valores del ser humano. Una persona, por ejemplo, la calidad de vida en Guatemala permite una proyección que una persona va a vivir entre 60 70 años como máximo, ¿verdad? Esa es la proyección de vida. Por supuesto que hay excepciones y eso va a depender de muchos otros factores. Pero si una persona que ya es mayor de edad y se le impone una sanción de esa naturaleza y aún así no va a superar los 50 años, pensemos que sí va a tener que cumplir esa cantidad de años, 50, pues prácticamente no va a volver a ver la luz del día, a menos que, en este caso, pueda aplicar algunos beneficios penitenciarios. Pero eso ya es un tema totalmente distinto, ¿verdad? Del que hoy nos ocupa. Pero básicamente está centrado en ello, ¿verdad? Que hay casos que sí van a ser inferiores y por supuesto en los superiores ya vimos que no puede superar, valga la redundancia, un máximo de 50 años. Maestrando Marlon Martínez, por favor. Gracias, doctor. O sea, en Guatemala no hay cadena perpetua. No, eso no se da en Guatemala. Es una pena que no es aplicable en Guatemala. Correcto. Y esto no incentiva, comentario nada más, no incentiva, por ejemplo, a que un marero siga matando gente y no le importe porque sabe que solo van a ser 50 años, como el ejemplo que ponía el compañero del Smiley. No conozco a fondo el caso de él, pero si mató 10 personas, mató otras 10, pues, ¿verdad? Si fuera el caso, solo van a dar 50 años. Es como un comentario, no sé si estoy mal en lo que estoy comentando, pero me suena a que incentiva la posibilidad de seguir cometiendo delitos, el hecho de no tener una cadena perpetua, por decirle algo, ¿verdad? Consulta. Correcto. Bueno, en algún momento podría ser algo que en todo caso ellos pues lo tomen en cuenta. Yo les comento, desde la perspectiva que hemos visto de la mente de un criminal que pertenece a una estructura criminal, básicamente ellos no les importa ni su propia vida. O sea, ellos están dispuestos a morir si es necesario. Entonces, imaginémonos cuánto va a pesar en la mente de una persona de estas el poder estar privado de su libertad toda su vida, ¿verdad? Si es que existiera la cadena perpetua. Prácticamente, desde mi punto de vista, sería lo mismo para ellos porque, como repito, son personas que no valoran ni su propia vida ni su propia circunstancia como tal. Ellos lo que ven únicamente es cumplir los objetivos de su organización, estar delinquiendo, y de hecho ellos que están en centros preventivos o ya de condena, pues aún siguen delinquiendo desde esos lugares, pues, ¿verdad? O sea que una persona de esta naturaleza es muy complejo para el Estado realmente poderlo rehabilitar, ¿verdad? Eso hay que decirlo claramente, pero también lo es que como ser humano pues tendría que tener derechos, ¿verdad? Que el criminal tiene derechos y deben de ser respetados. Es una observación. Maestrando Julio Guevara, por favor, adelante. Doctor, compañeros, buen día. Solo con una consulta, doctor. En el caso, digamos, de estos privados de libertad, que ya tienen un máximo de 50 años, digamos, de prisión, ¿cuál sería el proceso, digamos? Porque tengo entendido que si ellos se portan bien y hacen buenas acciones dentro digamos, cuando están en prisión, se les reduce la pena. En ese sentido, aunque hayan matado 10 personas, como bien ya lo indicaron como el ejemplo, ellos podrían salir, digamos, antes de los 50 años. ¿Usted me corrige o me aclara, por favor, doctor? Correcto. Cuando una persona ya está cumpliendo una condena, la ley prevé varios beneficios penitenciarios, entre ellos que a la mitad de la pena
se pueda, por buena conducta y acreditar una buena conducta, el que una persona recobre su libertad bajo ciertas condiciones. Esto quiere decir que si a una persona se le impuso una sanción de 50 años, para tener este beneficio tendría que esperar la mitad de la pena, que serían 25 años más un día, y a partir de ese momento ya poder solicitar ese beneficio. Solicitarlo es muy diferente a que se lo den, porque para que le den el beneficio tiene que cumplir con los requisitos que la ley establece, ¿verdad? Entonces sí es una posibilidad, ¿verdad? Y en muchos casos así sucede. Hemos visto, por ejemplo, personas que se dedican a la extorsión, que son sancionadas, pensemos, con 6 años de prisión o 8 años de prisión, y cumplen la mitad de la pena, y al finalizar, al cumplir la mitad de la pena, solicitan la libertad condicional por buena conducta y se les ha otorgado bajo ciertos requisitos o parámetros, por supuesto, principalmente aquel brazalete que ahora se está poniendo y que es un mecanismo de control, ¿verdad? Que en todo caso se puede utilizar, ¿verdad? Para poder establecer si una persona está cumpliendo con las restricciones que tiene. Pero sí existe la posibilidad, maestrando Julio, que una persona pueda salir en esos estándares de su sanción, ¿verdad? Es viable, la ley lo permite. Bueno, en ese orden de ideas entonces vamos a continuar maestrandos, ¿verdad? Para enfocarnos en nuestro tema toral del día de hoy. Ahora, el segundo que el Código Penal prevé como concurso de delito o como pluralidad de delitos es el concurso ideal. ¿En qué casos vamos a tomar el concurso ideal? Analicémoslos. Artículo 70 de su Código Penal. En caso de que un solo hecho constituya 2 o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro. Únicamente, vean que se impone en esta sanción, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte. El tribunal impondrá, dice, todas las penas que correspondan a cada una de las infracciones si a su juicio esto fuera más favorable al reo que la aplicación de la regla anterior. Cuando se trate de concurso ideal de delitos sancionados con prisión, de delitos sancionados con prisión y multa, o de delitos sancionados solo con multa, el juez a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad aplicará las sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo. Ojo con esto entonces. Aquí les pongo yo un ejemplo para que entendamos cuándo vamos a aplicar el concurso ideal, porque pareciera que como que son similares con el concurso real, pero el concurso real ya vimos, maestrandos, que ahí lo vamos a utilizar para aquellos delitos en donde se violente bienes jurídicos tutelados de tipo personalísimo. En el concurso ideal no funciona así. Entonces, ejemplo, un sujeto para sustraer un bien en una vivienda abre un boquete en la pared, ¿verdad? Ingresa ilegalmente y sustrae $10,000. O sea que lo que quería sustraer esta persona eran $10,000, ¿verdad? Quería hurtarlos. Estaban en una propiedad y quería hurtarlos. Pero para hurtarlos, ¿qué tuvo que hacer? Allanar. Tuvo que abrir un boquete, ¿correcto? Tuvo que abrir un boquete. Eso sería un delito de daños. Tuvo que ingresar ilegalmente a la vivienda. Eso se llama allanamiento ilegal de morada. Esto quiere decir entonces que realizó 3 ilícitos penales en un solo acto. Pero si vemos en este ejemplo, aquí no hay bienes jurídicos tutelados de tipo personalísimo. ¿Cuál es el bien jurídico aquí tutelado? Es el patrimonio de una persona, ¿verdad? Porque los $10,000 que eran legítimamente propiedad de otra persona es un patrimonio que tenía y fue violentado ese patrimonio. El ingresar a su morada, o sea, a un bien en el cual no estaba legitimado,
se comete el delito de allanamiento ilegal, que en este caso también es la propiedad. Si se hace un daño en esa propiedad, también se está garantizando y protegiendo la propiedad de las personas. Entonces, si ustedes analizan, en este ejemplo no tenemos bienes jurídicos tutelados de tipo personalísimo. Entonces, podemos aplicar el concurso ideal. ¿Por qué el concurso ideal, maestrandos? Porque favorece más a la persona, al reo. Y esto lo establece el mismo artículo 70 en su parte final. Dice, ojo con eso, aplicará las sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo. O sea, la misma ley prevé que se deben de utilizar las sanciones más favorables al reo. Y en este caso, entonces, el juez no aplicaría o no autorizaría aplicar un concurso real porque implicaría ponerles todas las sanciones de los delitos, mientras que se aplica el concurso ideal por no ser bienes jurídicos tutelados de tipo personalísimo, la sanción es para el delito que tenga la mayor aumentada en una tercera parte. Pensemos que el hurto tiene una pena, el hurto en este caso que se le imponga la sanción máxima, entonces no va a exceder de los 8 años, pensemos una sanción de 8 años, se le va a imponer los 8 años o 9 años, pensemos en 9 años, y en este caso he aumentado en una tercera parte. ¿Cuál sería esa tercera parte? 3 años. Esto quiere decir que el delito de pena mayor nos quedaría en 9 años, aumentado en una tercera parte, un total de 12 años. Esa sería la sanción que en todo caso valdría para el que estamos en todo caso analizando, ¿verdad? Entonces, este ejemplo nos permite poder analizar el concurso, en este caso, el concurso ideal y cuándo lo podemos aplicar como tal. Recordémonos, los bienes jurídicos de tipo personalísimo no se pueden aplicar en concurso ideal. Tenemos que hacerlo en el concurso real. Si no son bienes jurídicos de tipo personalísimo, podemos aplicar el concurso ideal porque favorece más al reo. ¿Correcto? Voy a preguntar si hay alguna duda. Por favor, no quiero que se queden con dudas. Plantéenmelas porque esa es la idea, que aquí podamos resolverle en clase a cada uno o a cada una de ustedes las dudas que tengan. Maestrando Edwin Arenas, por favor, adelante. Sí, digamos aquí en este último ejemplo que puso, de que la persona iba a tener 13 años, porque el delito mayor tenía 10 años y la tercera parte, digamos, son 3 años. Si los demás delitos, digamos, sumados llegara a 2 años, le aplicarían los 2 años, no la tercera parte de esto, ¿es correcto? Veamos, para que nos quede claro, maestrando Edwin. Pensemos que el delito que tenga mayor pena, la pena mayor fueran 6 años, pensemos. El delito de los que se cometieron, de los delitos que se cometieron, el que tenga mayor pena es el de 6 años, vamos a aplicar entonces esa sanción, la máxima de ese delito. ¿Cuál sería? 6 años. Pero la ley si se establece que si se aplica este tipo de concurso, debe de aumentarse una tercera parte de la pena. ¿Cuál sería la tercera parte de los 6 años? Serían 2 años. Esto quiere decir entonces que le aumentaríamos 2 años más, nos quedaría la pena ya no en 6 años, sino en 8 años. Y lo mismo sucedería en otros casos similares. Pensemos que se cometieron otros 3 delitos diferentes. El que tiene la máxima pena se toma como referencia. Entonces, aplicamos el que tenga la máxima pena. Pensemos otro que sea 3 años, por ejemplo, tiene la sanción máxima 3 años, aumentada en una tercera parte sería 1 año más, ya no nos quedan 3, sino nos quedan 4, y esa sería la sanción que se aplicaría por utilizar este tipo de concurso, que es el concurso ideal. Y así podemos hacer el ejercicio de acuerdo a un caso en concreto. Pero Lick, mi duda, digamos, viene que si todas los demás delitos cometidos, digamos, en ese caso,
fueran menor a esos 2 años o menor a la tercera parte que se está poniendo, se aplicarían mejor individualmente esos delitos, porque eso favorecería al reo. Ah, correcto, le entiendo, sí, sí, efectivamente, si eso favorece más al reo, porque así lo dice el Código Penal, o sea, eso no lo podemos dejar a un lado, efectivamente sería lo que usted indicó, sí, si favorece más hacerlo de esa manera, se tiene que hacer de esa manera, correcto, Ok. ya le comprendí ya su pregunta como tal. Gracias, Nick. Bueno, continuemos. Ahora, pues veamos el siguiente concurso, que es el delito continuado. Pero vean ahora las características del delito continuado. Y les voy a poner un ejemplo que acaba de pasar en mi judicatura. Se entenderá que hay delito continuado cuando varias acciones o omisiones se cometan en las circunstancias siguientes. Ojo con esto, con un mismo propósito o resolución criminal, con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico tutelado de la misma o de distinta persona, en el mismo o en diferente lugar, en el mismo o en distinto momento, con aprovechamiento de la misma situación, de la misma o de distinta gravedad. En este caso, se aplicará la sanción que corresponda al delito, aumentada ¿en qué? En una tercera parte. Ejemplo, un caso que sucedió. Había una abogada que fíjense que ella manejaba cheques en blanco, solo los dejaba firmados, porque pues tenía una cantidad considerable de clientes, de gastos, y por lo tanto dejaba los cheques firmados por la confianza que le tenía a su secretaria. Resulta que la secretaria, pues abusando de esa confianza, empezó a tomar algunos cheques de la cantidad bastante considerable que ellos movían mes tras mes. Resulta que ella iba tomando cheques, los llenaba y los cambiaba sin que se diera cuenta la abogada. Esos cheques se van cambiando así paulatinamente, a cada 15 días más o menos, a cada 10 días, hasta que la abogada se dio cuenta que estaba pasando en su cuenta. Para todo ello, les comparto, ya eran 40 cheques aproximadamente los que esta persona había hurtado y había cambiado por diferentes cantidades que oscilaban entre 1,000 y 3,000 quetzales. Esas eran las cantidades por las cuales ella cambiaba los cheques. Entonces, ese hecho que les comparto se tipificó como el delito de hurto, ¿verdad? Del delito de hurto, porque se hurtaron los cheques, ¿verdad? Ella no los robó con violencia, los hurtó y lo cambió. Entonces, esto trajo un daño al patrimonio de esta dama que era abogada y en este caso entonces se conoció por el delito de hurto de forma continuada o podría tenerse como de manera continuada, ¿verdad? Es un delito continuado. Ahora, ¿por qué es que se conoció de esa manera? Porque cumple con todos los requisitos que establece el artículo 71. Y para que se dé el delito continuado, se tienen que reunir estas 5 características, maestrandos. A falta de una de ellas, no se puede conocer el delito continuado. Y en el caso que les puse, analicémoslo, con un mismo propósito o resolución criminal. Por supuesto, esta secretaria lo hizo con el mismo propósito, hurtar los cheques, cambiar el dinero. Con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico tutelado. ¿Cuál era el bien jurídico tutelado protegido en cada uno de esos hurtos de los cheques? Era el patrimonio de la dama abogada, ¿verdad? Entonces, es el mismo bien jurídico. En el mismo o en diferente lugar. En este caso fue en el mismo lugar. Ellos en la oficina jurídica, ella extraía los cheques y los cambiaron. En el mismo o distinto momento, con aprovechamiento de la misma situación. Fueron en momentos distintos, en tiempos distintos, pero aprovechándose de esa confianza, ¿verdad? De ese rol de secretaria que se tenía,
que le permitió a ella hurtar esos cheques. Número 5, de la misma o de distinta gravedad. Era de distinta gravedad cada uno de ellos. Algunos sí coincidían por 1,000 quetzales, algunos otros 1,500, 2,000 quetzales, 3,000 quetzales. Eran los máximos. Entonces, si se dan cuenta, ese ejemplo que yo les indico claramente cabe en el artículo 71. No es un bien jurídico tutelado de tipo personalísimo, ¿verdad? No lo es. Si no, entonces estaríamos analizando otro tipo de concurso, el concurso real, pero no lo es el patrimonio y entonces encaja perfectamente en las características o en los requisitos que establece el artículo 71. Otro ejemplo, una cajera de una empresa X que sustrajo en 10 ocasiones distintas cantidades de dinero. Aquí no les puse bien, lo voy a corregir aquí ahorita. Pero lo que pasó con esta dama, que era una cajera de una empresa que se dedica al tema de la venta de productos de alimentos, específicamente era una panadería. Fíjense que ella, pues, a diario hurtaba que 100, que 200 quetzales, y los iba hurtando hasta que se dieron cuenta con cámaras de videovigilancia que habían sido en 10 ocasiones, y en este caso también se puede encajar en un delito continuado, porque fue el mismo patrimonio, ¿verdad? El mismo bien jurídico en diferentes ocasiones y se cumplía con las características del artículo 71, que se los pongo aquí nuevamente a la vista. Entonces, maestrandos, aquí ustedes ya pueden ver que tenemos 3 tipos de concursos en el Código Penal. Su concurso real, su concurso, en este caso, ideal, y el delito continuado. Pero cada uno, si se dan cuenta, tiene sus propios propósitos, sus propias características, sus propias circunstancias que se deben de cumplir. Y si se cumplen, vamos a poder entonces adoptar uno de ellos. ¿Correcto? Vamos a continuar entonces. En este caso, las penas. ¿Cuáles son las penas que se pueden dar en un proceso penal o cuando se comete un delito? La pena constituye, dice, la consecuencia jurídica que tradicionalmente se ha venido vinculando a la perpetración de un delito y sigue siendo la sanción principal con la que aún cuenta el Estado como respuesta al hecho delictivo ya cometido. Entonces, esa sanción penal, según su Código Penal, en el artículo 41, establece qué penas se pueden imponer en Guatemala. La pena de muerte es la pena principal y en este caso, como penas principales, no solo tenemos a la pena de muerte, la prisión, sino también está el arresto y la multa. Entonces, una observación, maestrandos. La pena de muerte en Guatemala, pues ya no la podemos aplicar, ya no se puede aplicar por, en este caso, conducto de los tratados en materia de derechos humanos que ha ratificado oportunamente Guatemala. Entonces, sí está establecida en su artículo 41 que conllevaría entonces un derecho positivo no aplicable. O sea, lo tenemos vigente, pero no lo podemos aplicar. Entonces, dentro de su artículo 41, ustedes van a encontrar las penas principales, que repito, la de muerte, que ya no la podemos aplicar, pero aún está ahí, la de prisión, la de arresto y la multa. Estas cuatro son penas principales. ¿Qué diferencia hay entre la pena de prisión y la pena de arresto, maestranos? Aquí les di la respuesta. Están sus artículos 50 y 40, perdón, en sus artículos 44 y 45 de su Código Penal. La pena de prisión no puede exceder de 50 años y el arresto solo se puede dar hasta 60 días. Entonces, ahí están las diferencias. Y la multa, que es otra pena también principal, ¿verdad? Es una pena principal como tal. Pensé que alguien me estaba levantando la mano. Bueno, voy a continuar. Doctor, disculpe. Julio Guevara le saluda. Por favor, maestrando.
En el caso, digamos, en el artículo 41 y 43, si no estoy mal, en el caso de la pena de muerte, está tipificada en la ley y sin embargo usted dice que no se puede aplicar. Me imagino que es por la ley, por la otra ley que hay, ¿verdad? A nivel de acuerdos internacionales, pero no debería de modificarse esta ley, doctor. El tema acá, maestrandos, y vamos a tener una clase donde les voy a explicar plenamente este tema, por qué no podemos aplicar la pena de muerte, basa específicamente que Guatemala se ha comprometido internacionalmente en acuerdos y tratados en materia de derechos humanos en abolir la pena de muerte. O sea, Guatemala ya firmó esos pactos, esos convenios, y dijo, yo, Guatemala, me comprometo a abolir la pena de muerte y firmo. Una vez hecho eso, Guatemala ya no puede retroceder, ya no puede dar marcha atrás, debe de cumplir. Y ese cumplimiento entonces hace inviable la aplicación de la pena de muerte en Guatemala. Ustedes lo han escuchado principalmente muchos políticos que dicen, estando en este puesto, vamos a aplicar la pena de muerte. La pena de muerte, en primer lugar, solo la puede aplicar el organismo judicial por medio de los jueces competentes. O sea, eso no está en el alcance de un político aplicarla. Quizás lo que quieren dar a entender ellos es que van a crear normas para poder implementar la pena de muerte. Entonces, manifestarles que eso es inviable, porque traería consecuencias muy serias que Guatemala retroceda y diga, como un ya me arrepentí y sí lo voy a aplicar. Conllevaría serias sanciones para Guatemala poder hacer eso. Entonces, sería más caro el caldo que los frijoles, como decimos normalmente, ¿verdad? Entonces, en todo caso, no se aplica, pero se pueden aumentar sanciones, eso sí, pero la pena de muerte por esa misma razón no se puede aplicar. Igual en una clase posterior lo vamos a ver específicamente cuando analicemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí los invito a que la puedan leer, analizar, y van a encontrar cuáles fueron lo que en sí se ha Guatemala comprometido. Bueno, Doctor, entonces, en ese sentido, ¿no deberían de cambiar la ley esta? Consulto. es un convenio en materia de derechos humanos y eso ya ha sido, o sea, ahí los estados se comprometen. Los estados no pueden dar marcha atrás y como es un... No, yo sí, eso lo tengo claro, doctor, pero yo le consulto, ¿no deberían de modificar estos artículos en base a los convenios internacionales? Porque digamos, aquí queda abierto para quien lee esta ley, dice, bueno, sí se puede aplicar, pero como usted ya no lo confirmó, ¿verdad? Que hay otras leyes que están a nivel internacional, pues que hay que hacerlas cumplir, pero como le digo, así como nosotros que estamos de nuevo, o sea, estudiando el derecho, dice, bueno, aquí está la pena de muerte. Entonces, si cualquier otra persona que no tenga el conocimiento pleno puede decir, sí, está todavía, digamos, vigente la pena de muerte, ¿verdad? Correcto, maestrando. Sí, definitivamente tuvo que haber sido así, ¿verdad? La verdad que si hubiera un verdadero orden de cómo tener prácticamente establecido en nuestro Código Penal la forma correcta que se puede aplicar y que no se puede aplicar, tendría que ya no existir dentro de este artículo 41. Lastimosamente, lo veo muy difícil que lo hagan porque a veces se utiliza como un mecanismo político, pues, ¿verdad? Entonces, es más no tener la intención de hacerlo por una causa ahí que podemos nosotros, pues, pensar que por ahí va la situación, pero tiene usted toda la razón. Lo ideal sería que ya no estuviese ahí, pues, si no se puede aplicar, ¿para qué está ahí? Bueno, pero nosotros los que Muchas estudiamos gracias, doctor. sabemos perfectamente que no la podemos aplicar. Entonces tenemos Sí, la gracias por la multa, aclaración. el artículo 52, 53, y en su artículo 42, maestrandos, para ir finalizando ya, están las penas accesorias, que es la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial, el comiso, la pérdida de los objetos o instrumentos del delito, la expulsión de los extranjeros del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, la publicación de la sentencia y todos aquellos que otra ley señalen. Esto quiere decir, maestrandos, que tenemos penas principales, penas accesorias. Las accesorias, pues aquí se detallan y a partir de su artículo 42 ustedes ya le pueden dar lectura, pero específicamente la inhabilitación absoluta es
la pérdida de un derecho en sí como tal, o sea, ya no poder optar a cargos públicos, por ejemplo, para siempre. La inhabilitación especial va para, más que todo, dirigida a aquellas personas que manejan una ciencia, o sea, son médicos, son abogados, son arquitectos, son ingenieros, etcétera, que pueden ser inhabilitados especialmente para ejercer determinada profesión. El comiso es la pérdida de los instrumentos del delito a favor del Estado. Pensemos una persona que tenía un arma de fuego para cometer un ilícito, se le quita, la pierde y pasa a favor del Estado. La pérdida de los objetos o instrumentos del delito podría ser también un arma, podría ser también algún otro instrumento que se pudo haber utilizado y que en todo caso puede servir para el Estado como tal. Se recordarán ustedes de una persona en su momento que fue sentenciada, ¿verdad? Como vicepresidenta. Ella tenía una cámara de regeneración de la piel única creo que en Centroamérica, si no estoy mal, o a nivel de Guatemala. Pero ¿qué pasó? Que esa cámara de regeneración de la piel se perdió a favor del Estado, por supuesto, y esta fue donada a un hospital nacional en donde se utiliza, espero que todavía se esté utilizando, para poder ayudar a los niños que sufren quemaduras, ¿verdad? Entonces, es una pena accesoria. La expulsión de los extranjeros. Cuando un extranjero comete un ilícito, cumple la sanción en Guatemala y se manda a que se le expulse a del territorio nacional. Los gastos y las costas de las personas impliquen también se tiene que resarcir, se tiene que publicar la sentencia en muchos casos para que se pueda en todo caso también darles un resarcimiento moral a las personas, unas disculpas públicas o haciendo ver que el Estado está cumpliendo con su compromiso de administrar justicia, ¿verdad? Bueno, esto es lo que teníamos para hoy, maestrandos. Fácilmente ya son las 12 horas con 2 minutos. Veo que no tengo ninguna mano levantada hasta este momento, pero espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes en el manejo de sus conocimientos jurídicos. Maestrando Marlon Martínez me está levantando la mano. Sí, gracias, doctor. Solo igual otro comentario para tal vez su opinión.